¿Cuántas veces, aún sintiendo una gran certeza y seguridad acerca de algo, terminaste tomando una decisión muy diferente a esa claridad que tenías? Tal vez con el tiempo pudiste mirar hacia atrás y darte cuenta que yo sabía lo que había que hacer, o yo ya había decidido, yo tenía claro lo que iba a hacer, y por algún motivo cambiaste esa decisión, cambiaste ese siguiente paso. Tal vez porque le pusiste demasiada lógica y al revisar y analizar, desde la lógica no apoyaba esa postura. Tal vez porque se lo comentaste a alguien y desde una mirada externa, desde una búsqueda de validación externa, no encontraste ese apoyo. Tal vez porque el sentido común no apoya tampoco esa decisión o esa claridad en ese momento. Y como muchas veces apuntamos a querer controlar un resultado, no olvidemos que cualquier tipo de control tiene que ver con validar o con validar, contrastar con algo del pasado, con algo que ya conocemos, con algo familiar, con algo que ya hemos experimentado. Y si esa certeza o ese impulso y esa seguridad que tenemos nos lleva hacia lugares desconocidos, pues se activan un montón de mecanismos de protección y de preservación. Esto ya lo hemos hablado en otros episodios. El tema es que esa claridad, esa certeza que tenías y que has dejado de lado, en muchos casos, ojalá cada vez menos, es lo que algunos llaman intuición. Y la intuición no falla, no se equivoca. La intuición es una información súper valiosa que si tuviéramos la valentía de seguirla, estaríamos en mejores experiencias, estaríamos expresando mejores realidades de lo que estamos haciendo hoy. Porque nacimos para ser ilimitados. Ese es el nombre del podcast, así como es meta y punto de partida de todo lo que te traigo en estos episodios. Y justamente en este episodio vamos a hablar de la intuición, de qué es lo que nos impide alcanzar o conectarnos en esa vía de comunicación con nuestra intuición. Y también, si bien ya mucho se desarrolló en el episodio anterior, bueno, ¿por qué esto tiene tanto que ver con la coherencia? Como bien te decía en el episodio anterior, hablamos bastante de la coherencia, esto de alinear mente, cuerpo, sistema nervioso, lo que digo, lo que hago, lo que pienso, lo que siento. Cuando estamos en dispersión, cortamos la vía de comunicación con nuestra intuición. Cuando estamos alineadas, alineados en sincronía, tenemos mucha más conexión, como una vía directa, como una línea directa a la intuición, a recibir esa información. El cerebro busca protegernos de cualquier amenaza que considere y como el cerebro se basa en lo conocido y experimentado, cualquier cosa nueva es considerada peligrosa, por ende, nueva o diferente a lo que ya comprobó, digamos. Por ende, va a buscar la manera de boicotear esa situación, de sabotear lo que sea que estés buscando experimentar, buscando hacer, buscando probar. Como contrapartida, cuando nos encontramos en ese estado de coherencia interna, alineados, en sincronía, en sintonía, limpiamos ese canal de comunicación que tenemos justamente con nuestra intuición. La intuición no es algo abstracto o místico, esotérico o espiritual. Eso es un ámbito al cual se le ha relegado porque no han encontrado aún, y me gusta decirlo así, aún, todavía, no hemos encontrado todavía una manera de medirla o de registrarla, por decirlo de alguna manera, porque ocurre muy internamente, muy intangiblemente dentro de cada uno de nosotros. Si me has escuchado hablar en otras ocasiones acerca de la intuición, yo muchas veces la menciono como la sabiduría interna. No tanto como una corazonada, aunque años atrás probablemente lo podría haber expresado así, o un presentimiento, tengo un presentimiento de que va a pasar tal o cual cosa, o yo lo presentía eso, yo de antemano tuve indicios o sentires de que iba a ocurrir alguna de esas cosas. Bueno, todas esas formas de expresarlos, de expresarla.
no le resta valor ni importancia, simplemente habla de nuestros pocos recursos o herramientas de definirla o de explicarla. Pero no necesariamente esto implica que no exista o que no sea lo valiosa que es. Mientras más sumidos estamos en esta vida como desde el automatismo, desde lo cotidiano, desde el victimismo, desde la incoherencia que hablábamos en el episodio anterior, mientras más estamos atrapados en esos miedos, más se distorsiona esto que recibimos de la intuición. Entonces, por eso también muchas personas y muchas veces nos preguntamos, esta información, ¿es desde mi intuición o es otra cosa? ¿O es el miedo? ¿O es el ego? ¿Es mi ser superior, como se habla desde algunas líneas? ¿O es mi ego queriéndome proteger? Algo interesante de esto es hablar de que no es la intuición. A veces, por falta de claridad en explicar o poner nombre a ciertas cosas, sirve el contrastarlo, ¿no? Si bien muchas veces lo expresamos como un sentir de me duele la panza, o la corazonada, o el nudo en la garganta. Muchos de esos síntomas o signos están a veces más relacionados con emociones y con situaciones, no necesariamente con la intuición. Por ejemplo, algo que he escuchado mucho, que se escucha mucho, esto de decir, bueno, qué bien que andaba mi intuición, que me crucé de vereda y justo ahí ocurrió un accidente. No digo que no pueda ser, pero muchas veces no estamos teniendo en cuenta que nosotros, como la máquina que somos, la tecnología biológica que somos, percibimos muchísimo en el ambiente, aunque no estemos siendo conscientes. Entonces, muchas veces no es la intuición la que te salva de ese accidente, sino que es tu propia forma de procesar la información a niveles sutiles que ya analizaste, que ahí hay algo flojo, que la persona que viene allá viene un poco zigzagueando, sin que vos seas consciente, procesas, analizas toda esa información y por ende, por una cuestión de preservación y protección, cruzas de vereda, aunque no seas consciente de esa decisión que tomas. Eso no es intuición, es procesamiento de información, es experiencia, es una sabiduría desde la experiencia, desde el poder leer la situación, poder procesar todo lo que está ocurriendo, aunque vos no estés siendo consciente. Tu sistema nervioso sí procesa el de todos, pero además si sos Paxi y me has escuchado hablar de Paxis, bueno, entenderás que el procesamiento es mucho más profundo incluso. No es una emoción intensa, esto que decía recién, el nudo en la garganta, el nudo en la panza o lo que sea, probablemente eso esté más relacionado con algún momento de ansiedad, algún momento de nervios, de entusiasmo, de anticipación a algo que está por pasar, que estás por vivir, que estás por atreverte a hacer, un examen, lo que fuera. Seguramente tiene más que ver con una respuesta biológica, bioquímica a, a partir de emociones que se han disparado. Básicamente, como ya lo dije, la intuición es información. Bueno, dicho así, la intuición es información. Ya que le quitamos magia, le quitamos, tal vez hasta la bajamos de categoría, ¿no? Pero no, no es así. Sigue siendo algo mágico, aunque sea claro que lo que estoy obteniendo a través de la intuición es información. Bueno, para mí es mágico en nuestra propia existencia, por más que entendamos un montón de cosas de lo que somos y cómo es que llegamos a hacerlo. Esa información que obtenemos es una información limpia, directa, pura. Como algunos dicen o decimos a veces, yo también lo digo, como que me bajó una información, como cuando descargas una app en el celular, como algo que descargaste, ¿no? Algunos hablan de canalizar y demás. No es lo mismo, pero estoy hablando simplemente de cómo a veces lo expresamos. Pero ¿qué es lo importante en esto de lo que es y lo que no es? Esta información que recibimos, que descargamos, que simplemente nos damos cuenta, que traemos a la conciencia, etcétera, como lo queramos decir, es pura, es limpia.
no conlleva análisis y no necesitamos comprobarla o que alguien nos la pruebe o compruebe. Esto que te decía antes, vos ya estabas seguro, y sin embargo, probablemente alguna vez le comentaste a alguien esto y ese alguien no estuvo alineada o alineado con esto que vos, esta convicción o certeza que vos sentías, y entonces empezaste a dudar de esto. Pero la información pura, limpia y pura y dura, como dicen, que vos tenías, no necesitaba que ese otro la valide. Y es lo que ocurre cuando empezamos a buscar la validación, buscar la evidencia, buscar contrastar con algo, analizarla, etcétera, le ensuciamos. O sea, esa información pura empezamos a disfrazarla, ensuciarla, mancharla, y ahí es donde entramos en esta confusión de cuál era realmente, ¿será que es así? ¿Será que no? ¿Seré yo? ¿Será miedo? ¿Será estoy poseída? Pero todo eso son interferencias y como decía antes, el disparador o el detonante primario o más simple, más reduccionista, que genera esas interferencias, estas distorsiones, es el miedo. A partir del miedo es que tomamos un montón de decisiones inconscientemente y conllevan un montón de consecuencias o resultados en este sentido. Te quiero contar dos, creo, miradas. Digo creo porque como tengo algunas líneas ahí de guía, tal vez hay más. Una es, ¿qué decía Descartes de la intuición? Y lo llamativo, que algo ya comenté, de que se haya descartado, que se haya perdido por ahí en el camino esta definición y se haya dejado bastante de lado. Esto te lo voy a leer textual porque sí, porque tal cual la traducción del latín. Por intuición entiendo, no el testimonio fluctuante de los sentidos, ni el juicio falaz de una imaginación que compone mal las cosas, sino el concepto de una mente pura y atenta, tan fácil y distinto que no queda duda alguna sobre lo que comprendemos. Claves acá. No el testimonio fluctuante de los sentidos. No son los sentidos, no es una percepción de mis sentidos. Ni el juicio falaz de una imaginación que compone mal las cosas. Juicio, análisis, interpretación, no hay que interpretar. Sino el concepto de una mente pura y atenta, ya hablábamos recién de la pureza, una mente pura y atenta, que no juzga, que no analiza, que no busca explicaciones. Tan fácil y distinto, tan fácil, es fácil escuchar o conectar con la intuición. Tal vez conectar lleva un poco más de tiempo, pero la información que nosotros obtenemos a partir de esta intuición es fácil. No hay lucha, no hay resistencia, no hay urgencia, no hay miedo, no hay análisis, no hay bla, bla, bla. Que no queda duda alguna sobre lo que comprendemos. No queda duda. Por eso al inicio te decía. Estoy segura de que más de una vez has sentido una claridad absoluta, una certeza, una seguridad indiscutible acerca de algo, aunque no haya evidencia lógica, sentido común, validación que lo sostenga, que le dé soporte. Obviamente, para Descartes, ya lo dije antes desde otros lugares, no era una corazonada, no era un sentimiento, esto de los sentidos, ni un presentimiento tampoco, por supuesto, sino que era el acto más puro de inteligencia e incluso hablaba de una luz natural, la luz lux spiritualis en latín. Y a lo que refería es que es desde la intuición es algo que nos permite saber de golpe y porrazo, como decíamos por acá, sin razonar, algo de golpe. O sea, no hay análisis, como decía, y tampoco hay un desarrollo de golpe, comprendes alguna cosa. O sabes simplemente alguna cosa.
Ya adelanté antes porque la filosofía lo dejó de lado, desde esta cuestión de no poder medir algo. Otra cuestión es el tema de la subjetividad también en la intuición, en el sentido de que si bien estamos hablando de que es una información recibida, o como le quieras decir, de forma simple, sin cuestionamiento, sin análisis, sin etcétera, de una forma pura, yo también puedo decir, esta información la obtuve desde mi intuición, pero estar demasiado sesgada y sumida en el personaje, en el ego, por ende, tener una tendencia de prejuicio, estar en una sociedad con ciertas reglas y estar demasiado sumida en esas reglas y de repente sesgada por la obediencia, sesgada por el miedo, sesgada lo que sea, decir que algo es intuición cuando en realidad no lo sea. Entonces, desde ese lugar era complejo, o es complejo de hecho, tener una confianza plena en que cualquier ser humano que diga esta información viene de mi intuición y entonces es una verdad indiscutible. Entonces, desde ese lugar, como no se podía comprobar ni medir, un poco se dejó de lado. Y otra de las razones o contextos en los cuales también se dejó de lado, algo mencionaba antes, bueno, esta fragmentación del ser humano de la biología, la psicología, la no sé qué, ta. Entonces, como no le podemos hacer caber dentro de algunos aspectos, se la dejó relegada a esto que decía antes, a algo espiritual, a algo místico, a algo mágico. Sin duda eso se traduce también a lo que podemos ver y percibir y darnos cuenta e interpretar de una cultura que muchas veces se basa demasiado en lo científico, en lo duro, y deja de lado la parte, bueno, esta parte no tangible que decíamos recién. Sin embargo, algo que podemos imaginar muchos es que la intuición no falla, no se equivoca, sino que desde este lugar, ¿no? De que tiene que ver con una información pura, directa de la fuente, dirían algunos también. Yo te tiro frases y conceptos que varían muchísimo desde un ámbito a otro, pero que están todos hablando de lo mismo y es parte de lo que yo traigo en este podcast, ¿no? ¿Qué estaba diciendo? Que la intuición no se equivoca. El tema ahí no es la intuición ni la información que recibimos, sino cuando comenzamos a, lo que decía antes, estas interferencias, a analizar, a querer evidenciarla, a querer validarla con alguien, a necesitar externamente encontrar pruebas, evidencias, soportes, etcétera. Lo que más sabotea entonces nuestra coherencia y nuestra vía directa de comunicación con la intuición es el miedo, como decía, pero la idea, por supuesto, no va a ser ni es que el miedo sea visto como algo negativo, como algo a descartar o evitar, porque el miedo tiene su función, tiene su razón de ser, no es algo malo, algo negativo o un enemigo, el miedo tiene una función de protegernos, ¿no? Y gracias a eso podemos prevenir peligros y demás. El problema es cuando le damos demasiada entidad, cuando nos supeditamos a nuestro miedo, a nuestro ego, como decíamos también, y simplemente dejamos que nos gobierne, nos sometemos a eso. Entonces, cualquier cosa va a ser peligrosa, cualquier posibilidad, alternativa, cosa nueva va a ser peligrosa, por más que la información baje o aparezca de una forma pura y clara, el miedo va a tender a repetir patrones, a quedarse en mecanismos anteriores, a mantenerte en el mismo lugar, estancado sin poder avanzar, porque es lo que conoce, porque ella comprobó además que así no nos morimos, básicamente. Si no me moría así, puedo repetir eso toda la vida. La otra mirada que te quería traer y que no le vamos a desarrollar en profundidad, pero le he mencionado al pasar en algún otro capítulo también. Es una teoría que surge desde el físico Jean-Pierre Garnier-Mallet, la teoría del desdoblamiento cuántico, si no me equivoco, ese sería el nombre de la teoría, pero dentro de esa teoría hay una premisa. Esta persona propone
Vale aclarar que esta teoría no está del todo aceptada en este ámbito académico de la física, pero bueno, está ahí. Y me resulta interesante lo que plantea por lo siguiente. En esta teoría, desde esta teoría, propone que existe una versión nuestra, que él la llama el doble cuántico, que ha recorrido caminos posibles, caminos futuros posibles, y desde esos futuros posibles nos envía información o recibimos información de ese doble cuántico acerca de, bueno, cuál sería el mejor camino, las mejores soluciones, como una información ya confirmada, por decirlo de alguna manera. Desde esa mirada podríamos decir, esto tranquilamente es lo que muchas veces entendemos por intuición. Es una teoría, como te decía, me resulta súper interesante. Hay una serie en Spotify. Sí, dije Spotify, es una audioserie, serie de audio, no sé cómo se dice. Se llama Caso 63, yo lo escuché hace algunos años. Habla justamente, desarrolla el tema de, por ejemplo, una de las cosas que propone Gardner Mallet es que obtenemos esa información o parte de esa información la podemos obtener a través de los sueños. Esa serie, Caso 63, creo que tiene 3 temporadas ahí en Spotify. Súper recomendada. A mí me súper atrapó y me encantó, así que viene al recaso si querés y te interesa escucharla. El tema es entonces que desde esta mirada también podríamos decir conectar con ese doble cuántico se simplifica, se facilita si estamos en coherencia. Si no estamos en coherencia, si estamos dispersos, si estamos con toda esa energía dispersa, toda esa fragmentación de la que hablábamos en el episodio anterior, pues así vamos a estar más actuando desde el miedo, desde el desorden, desde una baja vibración y por ende sin posibilidad de decodificar información valiosa del futuro, del doble cuántico, de nuestro ser superior, etcétera. ¿Qué es el miedo y qué no? Perdón, ¿cómo diferenciar la intuición del miedo? Antes de seguir, si esto te resulta interesante, me olvido siempre de pedirte y siempre me sugieren que debería hacerlo. A mí me incomodan los debería, pero bueno, a veces hay que asumir que hay cosas que son parte. Pedirte el like, el comentario, que me ayudes a compartir y difundir si esto también le puede interesar a personas de tu entorno que conoces y demás. Y obviamente también colaborar con el algoritmo, colaborar con este caso mi canal, mi cuenta, ya sea en Spotify, en YouTube o en Odyssey, no sé cómo se dice, que también ahora estoy subiendo algunos capítulos ahí. Siguiendo con esto entonces, diferencias entre intuición y miedo. La intuición no es urgente. El miedo es urgente. Hay que hacerlo rápido, antes de que pase tal cosa, antes de que llegue tal día, antes. Cuando estamos activando esos mecanismos, no es información desde la intuición. La intuición no tiene urgencia. La intuición es simple, es fácil, como decíamos recién de Descartes. El miedo es complejo, complejiza la cosa. Empieza con el análisis, el sobreanálisis, el bucle de pensamientos y demás. La intuición es como una guía, una dirección clara. El miedo revisa todas las alternativas y resta claramente claridad, valga la repetición. La intuición es liviana, alivia, es suave. Ese es un chiste interno con mi hermano, mis hermanos, más mi hermano. El miedo es más bien algo que genera tensión, que incluso que presiona también. Hay una presión en esto de la urgencia también que decía, mientras que la intuición se siente liviana, se siente libre. La intuición abre, expande, el miedo tensa, contrae. Presta atención a esto, porque esto es clave después también para si a vos te interesa desarrollar más esa claridad, esa sabiduría interna, esta es una manera muy simple de percibir, de notar la diferencia, de tomar conciencia de esa diferencia. Otra cosa que ya lo decía,
La intuición no necesita explicación, el miedo va a estar todo el tiempo buscando argumentos, validación externa, análisis, pruebas científicas, que los expertos me digan, y etcétera. Y acá quiero decir algo que me resulta muy importante en estos tiempos. Yo sé que, entre otras cosas, hay un miedo muy recurrente, muy repetido, de que la IA va a reemplazar a un montón de actividades, o está reemplazando, mejor dicho, un montón de cosas que hacemos los seres humanos y que qué va a pasar y que el futuro y que, bueno, todas estas cosas. Y me viene súper en relación a esto, por esto que decía yo, ¿no? Que Descartes hablaba de que era, ay, ¿cómo es la expresión que dije? Pura, el acto más puro de inteligencia. Y pues estamos hablando hoy de que hay una inteligencia, la inteligencia artificial, que amenaza con, bueno, amenaza con esto que decía recién, ¿no? El tema es que, ¿qué hace la inteligencia artificial? La inteligencia artificial procesa datos, procesa información y han optimizado, o no voy a hablar a niveles técnicos porque la voy a pifiar, pero básicamente se ha logrado una velocidad de procesamiento, una capacidad de procesamiento de datos que en mi mente y en la de casi cualquiera de nosotros es infinita la cantidad de datos, pero es un procesador de datos. La inteligencia artificial, tal y como la conocemos, no accede a esta información pura, a esta información superior, de futuro, como queramos llamar. Procesa datos. Lo mismo la computadora cuántica. También tiene que ver con eso. Hay una mayor capacidad de datos, de procesamiento de datos, en cantidad de datos, velocidad que hasta hace unos años hubiera sido impensado que una computadora resolviera algo en 5 minutos, cuando en otros tiempos llevaba meses tal vez resolver una ecuación, porque el funcionamiento, a diferencia de antes, antes se probaban todas las posibilidades. Primero esta, no. Primero esta, no. Hasta que se llegaba a la solución o a la respuesta. La computadora cuántica evalúa, por decirlo de alguna manera, muchas posibilidades al mismo tiempo. Y eso ha hecho que los tiempos y las velocidades de resolución se reduzcan de manera exorbitante. ¿A qué viene todo esto que estoy diciendo? ¿Qué estás haciendo vos? ¿Qué estamos haciendo nosotros como humanidad para diferenciarnos de un simple procesador de datos? Y cuando digo simple procesador de datos, no digo por la simpleza del procesamiento, sino un mero procesador de datos. Si vos estás reduciendo tu vida, tu accionar, tus decisiones a controlar, a buscar controlar resultados, es decir, basarte en lo que ya conoces y los datos que ya tenés, a predecir lo que puede pasar, basándote en lo que ya conoces, lo que ya tenés, lo que ya experimentaste, lo que has aprendido, siguiendo patrones, siguiendo lo que dicen los expertos, buscando tips, como hablábamos en otro episodio. ¿Viste todo el teclado predictivo del celular? ¿Qué es lo que hace el teclado del celular? Te va sugiriendo palabras en función de las palabras que va registrando que vos has ido usando y el patrón que se ha ido generando. Procesa información que le has ido introduciendo. Si nosotros nos reducimos a un mero procesador de datos, ¿qué nos diferencia de la IA? ¿Cuál sería la razón por la cual vos seguirías siendo útil versus una IA que procesa infinita cantidad de datos, muchísimo e infinitamente mayor de la información de la cantidad de datos que puedes procesar vos, y además lo hace en una velocidad exorbitante comparado con la velocidad que puedes procesar vos? ¿Para qué serviríamos? Y esto no lo estoy planteando desde un lugar derrotero de "Ah, vamos a desaparecer". Estoy
desafiándote a que dejes de ser un procesador de datos y empieces a usar tu ventaja evolutiva como el ser humano que sos, que tu ventaja evolutiva está en todo eso ajeno a la evidencia científica, a lo que me dicen los expertos, a los tips que encuentro, a lo único que experimenté, por lo cual es lo único con lo que puedo contrastar, a analizar únicamente en vez de elevarme por encima de ese miedo que me lleva a querer controlar todo. Cuando decidimos solamente desde ahí, no solamente nos estamos sometiendo y nos estamos empequeñeciendo en el enorme potencial que tenemos, porque nacimos para ser ilimitados, sino que además, algo de lo que venimos hablando siempre, nos convertimos en eso. Y esto de la identidad tiene que ver con una construcción. Si yo me sostengo en esa manera de moverme en la vida, eso es lo que voy a hacer. Si yo me habilito, me permito, me desafío a crecer, a probar, a escuchar, a conectar más con mi intuición, a elevar mi conciencia y todo lo que podamos desarrollar desde ese punto de vista, voy a convertirme en eso. Soy yo quien tiene el potencial y la capacidad y la habilidad de tomar decisiones que me lleven a algo grandioso. Y no estoy hablando desde una cuestión de deliremos, sino dejar de ser un procesador de datos y empezar a encarnar todo ese potencial con el que hemos nacido, toda esa ventaja evolutiva con la que contamos. Y que solamente vamos a contar, a seguir contando con esa ventaja evolutiva en la medida que la alimentemos y la nutramos. Por supuesto que si yo dejo de alimentar eso por falta de conocimiento, por ignorancia o lo que sea, bueno, eso va a quedar ahí desperdiciado. Básicamente no tenemos chance de competir como procesadores con semejantes procesadores que hemos creado como humanidad. Entonces, móvete de ese lugar. Encarná el ser que sos y ese potencial que tenés. Si eso te hace sentido, aprovecho también y te invito a que te sumes al grupo de Telegram que te voy a dejar acá en la descripción, donde todas las semanas comparto una reflexión, propuesta, juego, etcétera, para justamente dedicarle unos minutos, tal vez segundos a la semana a esta reflexión, a este camino de ir hacia adentro, de ir hacia nosotros mismos, de, bueno, de nutrir más ese humano que somos. Dejar de ser procesadores, meros procesadores. Te invito ahí, está en el grupo, en la descripción. Y como siempre, no me voy a ir sin dejarte un ejercicio, una actividad. Y lo que te voy a proponer es que, muy simple, como hicimos también en el episodio anterior, pienses en una situación en la cual, por ejemplo, te está costando tomar una decisión o pasar a la acción. Trae esa situación a tu mente sin tanto análisis, simplemente ya estoy segura que ya tenés cuál es esa situación, en donde seguramente tenés varias opciones, mínimo dos. Esto yo ya lo conté en un episodio cuando, cuando les contaba que tenía un viaje listo, tenía visa y todo, y por alguna razón dudaba de ese viaje. Y de alguna manera, esta fue el ejercicio, la actividad que hice para tomar esa decisión. Básicamente se trata de, sabiendo cuáles son las opciones, cerrar los ojos, respira profundo, permitite relajarte y realmente enfocarte en este momento, en esta simple actividad. Vas a pensar o nombrar en voz alta, si querés, la primera opción, una de estas opciones o alternativas. Sin analizarla, sin empezar a interpretar, a juzgar, a buscar datos, sentido común, nada de eso. Simplemente imaginándome que yo elijo esta opción A. Y en ese momento vas a registrar, vas a percibir qué ocurre en tu cuerpo, cómo se siente.
en tu cuerpo. Y cuando digo cuerpo, es una forma de decir, porque en realidad no solamente percibimos el cuerpo, sino también vas a percibir a otros niveles más sutiles, que algunos de ustedes ya tienen súper claro cuáles son esos niveles y otros todavía no reconocen esas sutiles diferencias. Pero vas a revisar esto. Si esto se siente expansivo, si esta opción A se siente expansiva o se siente algo que me contrae, si me tensa o si me alivia, si me abre no solamente el pecho, el cuerpo en sí mismo, si se siente liviano o si se siente desde una exigencia, desde una presión, desde limitación. Vas a hacer lo mismo con la opción B, con la opción C, dependiendo de cuántas opciones tengas. En todos los casos, te vas a dedicar ese tiempo de revisar cómo se siente en mi cuerpo. Expansivo, cómo se siente la respiración. ¿Respiro más fluidamente o me cuesta y tengo que esforzarme o empiezo a respirar cortito? Que eso también es un indicador de una especie de tensión, de alerta. Bueno, todo eso, de todas las opciones que sean ahí posibles en esa situación que todavía no has podido tomar una decisión, ahí vas a tener una respuesta clarísima según cómo lo percibas en tu cuerpo. Si es una contracción, si es una expansión, alivio, incomodidad. ¿Por qué no también pensarlo en términos de emociones? Me angustia, me entusiasma, todo. Registra todo, sin análisis, vuelvo a decir. Ya lo decíamos al inicio o en el medio, ya ni me acuerdo, la intuición no se equivoca, no falla, es nuestra interpretación, nuestro juicio, nuestra postura frente a esto. Si empezamos a interferir con análisis, buscando validación, buscando evidencias, a ver qué dice la ciencia, a ver qué dice la IA, a ver qué me dice la IA, le voy a preguntar a la IA, porque ahora todo es un poco así. Lo que yo te propongo, o lo que me encantaría, es que aprendamos cada vez más a diferenciar cuando estamos recibiendo o interpretando una información desde la intuición, bueno, interpretando no, porque ya dijimos que no se interpreta, es una convicción, una sabiduría, una claridad interna, o si estamos habilitando o dándole vuelo al miedo y al sobreanálisis y a la urgencia y etcétera. Mientras más habilites esa intuición, y ojalá sea cada vez más, como te decía, vas a estar alimentando y recuperando esa identidad, por un lado, como hablábamos recién, esa coherencia. Si yo respondo a esa claridad y esa información, tiene mucho que ver también con la honestidad que surgía en el episodio anterior. Siendo honesta a mí misma, voy a responder a mi intuición. Aunque todo el mundo me diga que no es ese el camino, yo voy a ser honesta conmigo misma y voy a responder a esa información que tengo, a esa certeza, a esa claridad. Y si yo respondo a eso, por más que todo alrededor me diga que no, me voy a sentir cada vez más confiada, cada vez más segura, cada vez más leal a mí misma, no a lo que dicen los demás, la ciencia, etc. Si yo soy cada vez más honesta, más leal, más coherente conmigo misma, también voy a ser cada vez más soberana. Todos mis resultados y mis posibilidades, mis líneas de tiempo y mis oportunidades van a depender cada vez más de mí. Y eso es lo que nos deseo y te deseo. Y también, obviamente, por eso es la propuesta de esto en este episodio de hoy. De Nacimos para ser ilimitados.